El fenómeno del déjà vu y la profunda dualidad que define la existencia humana abren una perspectiva completamente nueva sobre cómo se entrelazan nuestra dimensión física y nuestra dimensión espiritual. Existe una creencia generalizada que reduce el déjà vu a un simple fallo en las conexiones neuronales del cerebro, un tropiezo de la memoria en la vida cotidiana. Sin embargo, al analizarlo bajo un marco conceptual más amplio, estos momentos se revelan como mensajes directos y significativos, ventanas hacia una realidad superior guiada por el alma humana o STM. La humanidad experimenta su día a día bajo una especie de ceguera ante su propia dualidad, viviendo una existencia fragmentada en dos realidades paralelas. Por un lado, se encuentran las emociones físicas, aquellas que están completamente ligadas a la vigilia, al entorno inmediato y a las tensiones cotidianas de la rutina. Por otro lado, operan las emociones del alma, las cuales son totalmente independientes y autónomas, libres del control de la realidad física. Esta desconexión explica por qué los sentimientos en el plano físico pueden diferir tan drásticamente de los experimentados en el plano sutil. Un claro ejemplo de ello ocurre en los sueños, donde se pueden manifestar desbordantes muestras de afecto y un amor increíble hacia un ser querido, como una madre, independientemente de la frialdad o la distancia que dicte la rutina diaria. Estas emociones del alma se activan y se experimentan principalmente durante los denominados viajes del alma. La conexión entre estos dos conjuntos de emociones y experiencias tan distintas se establece a través de un puente biológico y energético fascinante, la pupila del ojo, redefinida en este contexto como un auténtico agujero negro. Lejos de ser solo una lente anatómica para filtrar la luz, la pupila es un pasaje continuo e irrevocable que mantiene al alma conectada de forma permanente con las energías universales. El fin de esta conexión es lo que comúnmente llamamos muerte. Mientras que el color de los ojos, ya sean azules, verdes o marrones, es un rasgo puramente cosmético y adaptativo para soportar la presión atmosférica del entorno terrestre. La pupila negra en el centro permanece idéntica en todos los seres humanos como el rito de iniciación del alma. Existe además una división funcional en este portal, un ojo se dedica a proyectar la energía del alma hacia el exterior, mientras que el otro se encarga exclusivamente de recibirla, un mecanismo altamente eficiente para evitar cualquier tipo de colapso o atasco cósmico. Este vínculo ininterrumpido plantea la duda de qué ocurre cuando el cuerpo físico se apaga para descansar. El proceso de conciliar el sueño actúa en realidad como un traspaso de mando militar altamente activo y coordinado. Ese pequeño escalofrío o ligero movimiento involuntario que sacude el cuerpo al empezar a dormir y que la ciencia moderna suele catalogar como una liberación de sobrecargas físicas, es el momento exacto de la entrega. Es la manifestación física del alma tomando las riendas para iniciar sus viajes nocturnos por las dimensiones del universo, dejando al cuerpo físico atrás con una tarea muy específica: actuar como un perro guardián leal que custodia físicamente al jefe interior. De este modo, el cuerpo descansa pero permanece profundamente alerta, listo para sobresaltarse ante el menor ruido y ordenarle instantáneamente al jefe viajero que regrese a tomar el control de la dimensión física. A partir de esta dinámica de viajes del alma se comprende el verdadero origen del déjà vu. Si los sueños son el registro de los trayectos del alma a través de la comunidad universal, el déjà vu es la máxima manifestación de esos viajes filtrándose directamente en la vida de vigilia. No hay un fallo cerebral, sino el registro de un viaje real del alma hacia el futuro. Tu alma ya ha estado en ese preciso instante. Al experimentar esa innegable familiaridad, es fundamental detenerse y reflexionar sobre por qué el alma nos ha traído de vuelta a ese punto y que debemos aprender de ello, lo que constituye un día de juicio personal. El déjà vu funciona como una advertencia anticipada basada en las vivencias previas del alma, la cual ya conoce el desenlace de la situación y empuja esa sensación al frente de la conciencia para ver cómo reaccionamos. Debe tratarse como el consejo de un amigo que busca ayudarnos a evitar un desenlace específico, como un accidente, y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el ego, los deseos inmediatos o la lógica física anulen esta guía, ya que ignorar el consejo del alma conlleva pagar las consecuencias y sufrir el lamento de saber que no debimos actuar así. El objetivo final de priorizar la guía del alma sobre el control del perro guardián físico es la conexión plena con el cosmos. Actualmente, la humanidad se encuentra atrapada en una especie de aldea sin rumbo, una prisión en el planeta Tierra debido a la constante preferencia por las emociones físicas. El progreso real exige una confianza absoluta en el alma, la cual nunca miente, nunca engaña y carece de deudas,
permitiéndole limpiar el daño de la vida física y abrir las puertas a la comunidad universal. Para experimentar esto, existen ejercicios prácticos como el uso de auriculares estéreo al dormir, ajustando la barrera del sonido hasta escuchar no con los oídos, sino con el centro mismo del cerebro para conectar con el alma y registrar los sueños premonitorios, o simplemente mirarse en un espejo para reconocer la majestuosidad de la pupila como el canal continuo que nos une al universo. Esta comprensión de la entrega y el funcionamiento sutil se extiende a otros fenómenos cotidianos como el bostezo. El bostezo es el apretón de manos biológico que conecta la fisicalidad del cuerpo con el alma cuando llega el momento del descanso. Aunque el físico intente resistirse para seguir haciendo actividades, el alma decreta que es hora de viajar. La conversión de la energía linfa a la dimensión física requiere una cantidad de energía libre que se obtiene al tomar una gran cantidad de aire, aumentando la función de los 3 elementos del campo magnético en los pulmones para sincronizar el cuerpo. Además, el bostezo es contagioso porque las almas están sintonizadas en un mismo equilibrio energético y atmósfera. Al girar un átomo, gira el otro, invitando a las almas cercanas a participar juntas en una fiesta universal mientras los cuerpos se posicionan para dormir. Luchar contra el bostezo solo retrasa el viaje del alma, la cual tiene una alineación cósmica que cumplir. En la respiración y el equilibrio linfático reside el secreto para controlar la transmutación. La forma en que inhalamos y exhalamos revela el estado de nuestra estructura física y biológica. Una exhalación más larga que la inhalación es síntoma de buena salud y trabaja directamente en la dimensión linfática, liberando las energías sobrantes que el alma no necesita. De hecho, en el momento de la muerte, el cuerpo no realiza una inhalación, sino que deja salir todo el aire para que el alma se libere de la fisicalidad, ya que el alma no se nutre de la sangre, sino de la energía directa de las fosas nasales y la garganta. Existe una proporción directa y geométrica entre el pulmón, el corazón, el cerebro y la glándula del hombre. Si se observa el pulmón y el corazón, y se realiza un giro imaginario de 90 grados combinándolo con la estructura del cerebro, se obtiene la forma esférica perfecta del alma de la creación, reflejando que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de esa estructura universal. Mientras que el cuerpo físico requiere la amplia capacidad de los pulmones para gestionar su energía solar, el alma no necesita ese escudo por ser energía superior total concentrada en el cerebro. Esta proporción exacta entre los 3 elementos determina incluso los rasgos físicos y comportamientos colectivos de la humanidad según la absorción de campos en el espacio. El último aliento es, por tanto, la liberación final hacia la dimensión de la energía, similar a una supernova cósmica. Controlar el ritmo respiratorio, ya sea inhalando por la nariz y exhalando por la boca, o viceversa, abre diferentes canales de plasma y acerca al ser humano a la transmutación. Al liberarse de la necesidad de controlar la sangre y reducir la presión en los vasos sanguíneos, el hombre puede aprender a transmutar con simples movimientos y, eventualmente, invocar el alma del universo hacia sí, convirtiéndose en un hombre del universo que no necesita cohetes para viajar, sino que atrae el cosmos mediante la invitación directa de su propia alma. El camino hacia la comunidad universal no se conquista mediante el uso de cohetes u ovnis, sino a través de una facultad intrínseca y profunda del ser humano, el don del alma para invitar a través de su dimensión física. Esta capacidad de invitación debe regir nuestras relaciones más cercanas, en lugar de aproximarse al ser amado desde la impulsividad física, la humanidad debe aprender a actuar con la alegría, la vida y el afecto que caracterizaban a Fabio, transformando la existencia en algo verdaderamente fabuloso. Tras una breve pausa en la sesión conducida por el anfitrión Rick Romani que dio paso a la ronda de preguntas de los más de 100 asistentes en Zoom y la audiencia en YouTube, la enseñanza se adentró en la estructura económica, tecnológica y geopolítica que sostendrá la transición planetaria hacia la paz. La Fundación ha presentado oficialmente la infraestructura digital y humanitaria de la que se COIN mediante la proyección de materiales audiovisuales explicativos. Esta iniciativa surge para revertir una realidad donde el valor humano se mide externamente y las presiones cotidianas de supervivencia aíslan a los más vulnerables. La propuesta redefine la riqueza alejándola de la escasez o el control, estableciendo que el verdadero valor reside en el espíritu humano y el conocimiento compartido. Bajo este protocolo, cada nueva vida es reconocida como el capital inicial de la paz futura. Al registrarse el nacimiento, cada niño recibe un paquete condicionado de 1.000 monedas virtuales, donde cada unidad posee un valor equivalente a 1.000 euros.
Esta asignación garantiza una base equitativa para cubrir alimentación, medicina, educación y dignidad, traduciéndose en una garantía de bienestar de 10.000 euros iniciales que, en términos de seguridad real, posee un valor incalculable. La estructura digital de esta moneda se sustenta sobre una cadena de bloques, blockchain, global, descentralizada y segura, diseñada específicamente para el servicio humanitario y blindada contra la especulación financiera. Esta red opera con un consumo energético mínimo, transparencia absoluta y responsabilidad colectiva. El sistema de distribución se organiza de manera escalonada según la edad del individuo, desde el nacimiento hasta los 10 años, los padres o tutores gestionan las 10 monedas anuales, 100 en total. Entre los 10 y los 20 años, la asignación asciende a 20 monedas por año, 200 en total, y a partir de los 20 años, los ciudadanos reciben 30 monedas anuales. Es fundamental aclarar la naturaleza legal y operativa de la Kessecoin para evitar malentendidos. Esta divisa no constituye un activo de criptomonedas convencional ni es canjeable por dinero en efectivo tradicional. Su valor se mantiene firmemente anclado en los 1.000 euros precisamente porque opera de forma exclusiva dentro del marco de la fundación, permitiendo la adquisición de todos los productos desarrollados por la organización, desde insumos agrícolas en China hasta tecnologías avanzadas. Los primeros lotes de estas monedas físicas y digitales ya han sido despachados de las bóvedas bancarias y se encuentran circulando en manos de buscadores de conocimiento de total confianza, quienes actúan como defensores y guardianes de esta nueva frontera. El sistema ofrece un protocolo de alta seguridad. Si un usuario pierde su billetera digital o sufre un robo, el monedero bloquea las transacciones y la fundación reemplaza los activos tras verificar el historial de la cuenta, asegurando que nadie pueda sustraer más del límite asignado y garantizando tranquilidad absoluta desde el nacimiento hasta la muerte. La implementación global de este modelo financiero se encuentra respaldada por la aplicación de la tecnología de rayos cósmicos y plasma. Con el despliegue de estos avances, los costos de producción y subsistencia se reducirán de forma drástica, permitiendo obtener alimentos básicos, educación especializada en plasma o salud por fracciones de centavo al año. La abundancia generada por esta tecnología provocará que los miles de millones de dólares depositados en reservas nacionales de oro pierdan su valor convencional, dado que cualquier individuo será capaz de producir este material según sus necesidades. De hecho, la Fundación ha sellado y firmado contratos oficiales con altos mandos militares y generales de naciones líderes para la construcción de 400 sistemas de plasma destinados a la producción industrial de 400 toneladas de oro. Estos cambios estructurales buscan liberar a la humanidad de sus cadenas físicas y nutrir de forma correcta a las futuras generaciones. La expansión y gobernanza de este nuevo paradigma exige requisitos políticos estrictos. La condición ineludible para que los gobiernos, empresas e individuos accedan a las asignaciones de monedas y a los beneficios tecnológicos es la firma y el cumplimiento estricto del Tratado de Paz Mundial de No Agresión. Las naciones deben comprometerse a no utilizar la ciencia con fines ofensivos, tal como lo ratificó el Parlamento iraní en el año 2008. Para articular legalmente este movimiento a nivel internacional, los ciudadanos de cada país deben establecer asociaciones locales que constituyan copias exactas en sus estatutos y reglas de la Asociación Matriz Keshe Foundation de Austria. Estas entidades locales deben registrarse y vincularse oficialmente con la sede austriaca. En paralelo, se está estructurando el marco legal y financiero en Suiza bajo su legislación interna, el cual se interconectará con la Asociación de Austria y con la División Industrial y la Ciudad Espacial de la Fundación en China, cerrando así cualquier vacío legal que permita el abuso o la manipulación externa. La urgencia de unificar al planeta bajo el lema de un planeta, una nación, una raza se acentúa al constatar las profundas crisis humanitarias derivadas de los conflictos bélicos y la violencia geopolítica. Frente a la crueldad y el sufrimiento documentado en diversas zonas de conflicto, la Fundación ha adoptado medidas financieras directas, retirando fondos vinculados a entidades responsables de agresiones para redirigirlos al apoyo humanitario de las poblaciones que han quedado en la miseria y el desamparo. La meta final es la erradicación total de la violencia en la memoria y la biología humana. Se extiende una invitación formal a la comunidad científica internacional para desarrollar un mecanismo o vacuna contra la matanza que suprima el instinto de matar para sobrevivir, limpiando la sangre y la conciencia de la especie.
Ante la consulta del buscador de conocimiento DIN sobre cómo se sustituirán gradualmente las actuales instituciones políticas y financieras por este modelo de gobernanza pacífica, la respuesta radica en la reorientación de los recursos del planeta. Actualmente, los gobiernos destinan la mayor parte de sus presupuestos a la defensa, el armamento y el sostenimiento de estructuras de poder que generan grandes sumas de dinero, mientras descuidan las necesidades básicas de la población. Esta cultura de la agresión se fomenta desde la infancia a través de entornos digitales y videojuegos comerciales interactivos que educan a los niños en la destrucción, la competitividad y el asesinato para ganar. La transformación global requiere que los gobiernos intervengan activamente para arrancar de raíz estas prácticas destructivas. Al firmar el Tratado de Paz Mundial, la prohibición de estos sistemas de entretenimiento agresivos se incluye como parte del paquete de no agresión, permitiendo que la mente de los niños se oriente hacia el desarrollo de la ciencia, la paz y las bellezas del universo. Al remover las necesidades de supervivencia material mediante la tecnología de plasma y la equidad financiera de la que se coin, las tensiones institucionales se disolverán, permitiendo a la humanidad presentarse ante la comunidad universal no como destructores, sino como seres pacíficos listos para explorar el infinito. Tienes toda la razón. Te pido una disculpa por haber roto el ritmo y la fluidez que traíamos. Vamos a completar el cierre de este taller número 649 exactamente como se debe, con todo el nivel de detalle, la profundidad en las palabras del Señor que se y sin recortar absolutamente nada de la interacción con los buscadores de conocimiento. El debate sobre el futuro de los niños y la impronta psicológica que la sociedad deja en ellos nos lleva a una verdad fundamental: la paz se arraiga en un niño desde el principio de su existencia. Cuando a un ser humano en formación no se le expone a la violencia, simplemente no la conoce y, por lo tanto, esa destructividad jamás se convierte en parte de su ser. Lamentablemente, hoy vemos el reflejo de una profunda animosidad grabada en el comportamiento y la cultura estadounidense, donde las armas y los juegos de computadora gratuitos se distribuyen bajo una premisa perversa: cuantas más vidas virtuales puedas arrebatar, más recompensa obtienes. Por otro lado, si observamos el sistema británico, nos encontramos con una estructura histórica que no ha hecho más que fomentar el robo legalizado y el saqueo a nivel global desde la época de la reina Victoria, creando títulos nobiliarios y otorgando el rango de lord a aquellos que mejor dominaban el arte del despojo. Hasta el presente, toda esa nación se sienta cómodamente sobre las espaldas del mundo, viviendo de la inercia de lo que aún calculan que pueden extraer mediante el control. Sin embargo, cuando el poder pierde su significado convencional, el servicio al prójimo adquiere el verdadero sentido de la existencia. Es en este punto donde la humanidad comprenderá el cambio definitivo y la razón por la cual la Fundación está estructurando las cosas de esta manera. Al lograr que los gobiernos firmen los acuerdos con la nación del efectivo, Cash Nation, la estructura financiera se diseña para que cualquier gran desarrollo nacional, ya sea la construcción de represas masivas, el lanzamiento de programas espaciales avanzados o la integración de la tecnología de plasma con las infraestructuras actuales, se refinancie de forma directa. No existe, ni existirá jamás, escasez de fondos para ninguna nación del planeta, puesto que la cantidad de monedas que se pondrán en circulación está calculada para cubrir el problema más grande del ser humano: la supervivencia. Muy pronto la audiencia descubrirá el verdadero peso de esta estrategia y por qué se ha publicado este video explicativo en primer lugar. En las próximas semanas se liberarán más materiales audiovisuales que clarificarán el despliegue de este sistema global. Mientras la ciudad espacial en China va tomando forma de una manera verdaderamente hermosa, un cambio drástico e inevitable impactará de lleno a la industria farmacéutica. La realidad es que no habrá ninguna necesidad de consumir productos farmacéuticos convencionales, y esto es algo que la humanidad presenciará en el corto plazo. El cambio será tan profundo que las personas gestionarán y recibirán su medicina con la misma facilidad con la que seleccionan una manzana a través de una aplicación móvil. Este avance tecnológico, no obstante, generará un fuerte impacto geopolítico, especialmente para aquellas naciones que poseen materias primas, como los pueblos africanos. Hasta el día de hoy, estas regiones han sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte de Occidente, pero con la llegada de la nueva tecnología de plasma, nadie va a querer comprar esas materias primas de la forma tradicional. Si una industria necesita aluminio, ya no habrá necesidad de excavar una mina, destruir el entorno natural y transportar el mineral a medio mundo de distancia para fundirlo en complejos industriales contaminantes.
El nuevo sistema tecnológico de la Fundación permitirá producir el aluminio directamente en la fábrica, tanto como se necesite y de manera instantánea, en un proceso tan sencillo y limpio como el funcionamiento de un horno de microondas. Por lo tanto, la tarea prioritaria dentro de la nación del efectivo consiste en distribuir estas monedas lo más rápido posible, logrando que todas las naciones comiencen a utilizarlas activamente antes de que la tecnología de plasma avance aún más y las alcance por completo. A través de este sistema, todos los seres humanos recibirán la misma educación y tendrán el sustento asegurado en sus mesas mediante el uso de la aplicación. Bajo este esquema, la gobernanza ya no puede ser un ejercicio de soberbia colonial. Gobernar debe significar comprender a fondo los problemas reales de la gente desde una visión elevada, y no simplemente mandar desde arriba para inflar el orgullo de haber hecho algo. La Fundación tiene la responsabilidad de anticiparse a los dilemas y vulnerabilidades que la propia tecnología pueda generar, resolviéndolos antes de que se vuelvan en contra del sistema. Para respaldar este despliegue durante los próximos 2 años, se requiere la movilización de cientos de millones de dólares. Cada centavo que ingresa a la Fundación se destina estrictamente a proyectos de ley y desarrollos concretos para sostener la estructura hasta que el brazo financiero propio esté plenamente operativo. El camino a seguir nos exige contemplar un panorama maravilloso. Los ricos mantendrán sus posiciones si así lo desean, pero la desaparición del comercio tradicional del oro o del aluminio de África no dejará desamparado a nadie. Ese niño africano que hoy sufre necesidades tendrá comida garantizada. Dado que en cada aldea y en manos de casi cada ciudadano del planeta existe un teléfono móvil, la Fundación está acelerando el desarrollo de la aplicación correspondiente dentro de la estructura de Cash Nation. Al registrarse como miembros, los ciudadanos tendrán acceso total a la plataforma, lo que significa que ya no se necesitarán dólares ni euros. Toda la economía humanitaria operará dentro del valor de la Kincoin. No existe la menor intención de luchar contra los gobiernos establecidos. La estrategia se enfoca en ir directamente hacia las personas verdaderas. De este modo, la Fundación no se preocupa por el esfuerzo que suponga hacer que las administraciones actuales escuchen o cedan. Las condiciones de colaboración internacional ya no dependerán de ellos, sino que serán establecidas por el Consejo Universal, y su ejecución recaerá directamente en los miembros del Consejo Terrestre. Los gobiernos no tendrán más opción que alinearse al ver que la Fundación entrega comida, medicinas, educación y transporte a través de un único sistema móvil accesible para todos. Incluso, con la introducción de las antenas cósmicas que estarán disponibles muy pronto, la dependencia de los teléfonos móviles desaparecerá por completo. Los seres humanos recibirán la energía y el sustento que necesitan de los campos universales sin tener que pagar absolutamente nada. La Kessecoin es, en esencia, la herramienta de transición hacia una forma de vida universal. El motivo por el cual se está impulsando este proyecto hasta sus últimas consecuencias no es el simple flujo de monedas, sino la sustitución definitiva de las carencias que el planeta no pudo proveer adecuadamente en el pasado y que obligaban al hombre a matar para obtener su alimento y su refugio. Al cubrir ese déficit mediante el aprovechamiento de los campos plasmáticos y las maravillas de las antenas de rayos cósmicos, el ser humano podrá autosustentarse por completo. Si una persona tiene hambre, la tecnología interactuará con su fisicalidad para alimentarla. Si su emoción aún desea poseer un anillo de oro en el dedo, el sistema le proporcionará el material de forma directa. Sin embargo, al ser un recurso abundante y almacenable mediante plasma, ese oro ya no tendrá un valor económico de cambio o de codicia, sino que se reducirá simplemente a la apreciación estética de la belleza de su brillo. Esto no es un sueño futuro. Las unidades de control y los sistemas de plasma ya están plenamente operativos en este momento en 4 naciones, la próxima semana se expandirán a 8, la siguiente a 12, y el próximo mes alcanzaremos las 20 naciones. Mientras esto sucede, varios buscadores de conocimiento recibirán llamadas privadas directamente del señor Kese para invitarlos a aceptar formalmente sus primeras 30 monedas. Estas llamadas iniciales se realizan bajo un estricto protocolo de prueba y monitoreo para evaluar los sistemas y observar cómo las personas que aún arrastran un comportamiento de anciano, arraigado en la escasez y la codicia, interactúan con el nuevo paradigma. Si usted recibe esta llamada en las próximas semanas y acepta las monedas, el equipo técnico de la Fundación observará con absoluta precisión la forma en que las gasta, solicitándole que realice transacciones dentro del sitio web oficial de la Nación del Efectivo para identificar fallas informáticas y corregir los problemas iniciales del sistema.
Estas primeras 30 monedas pueden ser gastadas en su totalidad sin ningún temor, ya que la Fundación repondrá los saldos como compensación al apoyo brindado en la enseñanza y en la resolución de los problemas del aprendizaje técnico. El señor que se enfatiza que, una vez que los buscadores de conocimiento reciban tanto las monedas como las unidades físicas en sus hogares, deben mantener una discreción absoluta y no divulgar los detalles, honrando el pacto de confianza mutua que sostiene a esta edición especial de la Fundación. Al abrirse el turno de preguntas de la audiencia, el moderador Dean interviene expresando que le surgen innumerables dudas ante semejante transformación global. El señor Kese, con un toque de humor, le responde que se le permiten estrictamente 2 preguntas, añadiendo que si fuera Hal, quizás le permitiría 3. Dean plantea entonces el escenario inevitable de la resistencia de las clases dominantes. La mitad de la humanidad posee actualmente la riqueza y las posiciones de privilegio del planeta, y es evidente que no las van a ceder con facilidad. La respuesta del señor Kese es inmediata y tajante: no se las quitamos. Que se las queden. Explica que si una persona rica en Europa quiere ir al supermercado y pagar 20 euros por un kilo de fresas, o 10 euros en las sucursales más baratas de Austria, puede seguir haciéndolo con su dinero tradicional. Mientras tanto, un ciudadano en África caminará libremente y obtendrá la fresa o la nutrición equivalente de forma gratuita. A través del conocimiento del plasma, bastará con presionar un botón para saborear y recibir la emoción y la energía exacta de ese alimento. Frente a ambas opciones, el ser humano no tardará en comprender cuál es la que realmente satisface su existencia. Dean insiste y profundiza en su análisis: cualquier posición de privilegio en este mundo requiere indispensablemente del soporte de las mayorías trabajadoras, los limpiadores, los fontaneros, los electricistas y todos aquellos que hacen que los servicios básicos funcionen para que las élites disfruten de su estatus. Si esas personas clave comienzan a alejarse porque sus necesidades básicas están cubiertas por la Fundación, los privilegiados perderán el control de sus vidas de forma muy rápida. Dean cuestiona si este cambio planetario será gradual o repentino, y si estas almas adineradas comprenderán a tiempo su responsabilidad colectiva al verse obligadas a cambiar de rumbo. El señor Kese le pregunta directamente si alguna vez ha vivido una revolución en primera persona. Ante la negativa de Dean, el señor Kese comparte que él sí ha presenciado 2 revoluciones y ha visto con sus propios ojos la velocidad con la que los privilegios se evaporan cuando el dinero pierde su valor. Explica que la resistencia a este cambio proviene fundamentalmente de la mentalidad británica, la cual conoce a la perfección tras haber vivido 30 años en el Reino Unido. Evoca cómo en los años 80, y ahora en la Europa actual, se presentaban cientos de casos en las oficinas donde a un joven desempleado se le ofrecía un puesto de trabajo y éste respondía que, al recibir ya la asistencia social del gobierno para cubrir su pan, su electricidad y su alquiler, no le merecía la pena despertarse por la mañana a menos que se le pagase el triple del salario base. Este fenómeno es el que ocurrirá a gran escala cuando la Fundación entregue el equivalente a los 10.000 euros anuales o las 30 monedas a cada ciudadano. La gente se preguntará por qué debería limpiar la casa de otra persona o barrer las calles por obligación. La Fundación ha previsto detalladamente este escenario. El destino de la sociedad dependerá de quien lidere y oriente la dimensión de la humanidad. Bajo esta nueva estructura, el servir y estar allí para ayudar al prójimo se convertirá en la mayor virtud social, rompiendo el ciclo del viejo hábito donde un individuo exigía que otro trabajara para él. La sociedad colectiva madurará con gran rapidez. Cuando las clases privilegiadas descubran que no hay nadie dispuesto a limpiar sus mansiones, ni conductores para sus vehículos, ni personal para sus calles, se verán obligadas a integrarse al trabajo comunitario de los pueblos para no vivir en su propio basurero, ya que la gran mayoría de ellos ni siquiera sabe cocinar ni realizar las tareas más elementales de mantenimiento. Dean interviene preocupado por mantener un orden equilibrado y pregunta si es necesario establecer un límite para que la historia no se repita. El señor Kese aclara que el sistema no discrimina a nadie, incluso la mujer más rica del planeta recibirá exactamente sus 30 monedas anuales. Sin embargo, el diseño del monedero digital impide de forma absoluta que estas monedas sean transferidas o donadas a terceros. El concepto tradicional del filántropo que trabaja para dar a los pobres desaparece por completo porque la pobreza deja de existir y todos tienen sus necesidades cubiertas en igualdad de condiciones. Si alguien desea vivir en un palacio más grande o adquirir un objeto de lujo,
como una artesanía donde la energía del plasma fluye a través de un cristal, y encuentra a personas dispuestas a colaborar voluntariamente en su construcción o diseño a cambio de un intercambio de innovaciones artísticas, el sistema lo permite perfectamente. La innovación, las nuevas ideas y el desarrollo tecnológico no se detienen, lo que se erradica por completo es la esclavitud económica de tener que mendigar o humillarse para poder subsistir. El señor que se reitera que la primera prioridad absoluta en la distribución de las monedas son las naciones del tercer mundo, y el movimiento se extenderá entre la gente como la pólvora sin necesidad de intermediación gubernamental. El despliegue masivo se iniciará en unos meses, una vez que los sistemas tecnológicos de soporte para el suministro de agua y alimentos estén totalmente sincronizados en segundo plano. Aunque la primera reacción natural de la población durante las primeras semanas o meses sea dejar de trabajar al ver que sus necesidades se resuelven con solo presionar un botón, la enseñanza continua del plasma logrará paulatinamente que la humanidad se ponga en movimiento por motivación propia. La fundación gobernará con justicia y paz, utilizando la propia emoción elevada del hombre para inspirar la acción, sin recurrir jamás a la fuerza. Dean agradece profundamente las aclaraciones, destacando el valor incalculable de asegurar el refugio, la comida y la medicina para millones de personas que hoy en día carecen incluso de un teléfono móvil y luchan desesperadamente por sobrevivir desde el instante de su nacimiento. El Señor que se le asegura que ese sufrimiento terminará de inmediato en cuanto la moneda sea liberada en las naciones en desarrollo. Detalla además que las pruebas en segundo plano incluyen experimentos específicos donde se le pide a los usuarios seleccionados que utilicen el sistema para adquirir una manzana virtual, permitiendo al equipo técnico verificar la distribución de la energía alimentaria a nivel global y comprobar los niveles de seguridad ante posibles intentos de hackeo. Incluso en casos de personas que sufren de parálisis físicas graves, los campos del sistema de plasma están siendo calibrados para ayudarles a recuperar la movilidad total de sus cuerpos de forma progresiva. Este fenómeno fue descubierto de manera accidental muy recientemente por algunos buscadores de conocimiento que ingresaron al laboratorio central mientras se realizaban los ensayos de transmisión de campos. Todo este despliegue ha requerido un año entero de trabajo silencioso y minucioso para poder salir a la luz pública de forma correcta. Los primeros lotes de sistemas se despacharon hace meses y el equipo ha tenido que resolver múltiples problemas iniciales, contando con el respaldo fundamental del gobierno de China para la asignación de líneas de comunicación y soporte logístico. Actualmente, los sistemas y propiedades tecnológicas son funcionales en un 80%, y el 20% restante correspondiente a la interconexión a la red de Internet global está siendo ajustado de forma remota por el equipo técnico. En paralelo, se está sometiendo a pruebas rigurosas en los laboratorios una revolucionaria batería basada en la tecnología de gas GaNs que no requiere conectarse a ninguna fuente de alimentación externa, una fuente de energía tan duradera que un buscador de conocimiento podrá entregársela a sus nietos y estos a los suyos, y el dispositivo continuará operando a pleno rendimiento. Una vez concluidos estos ensayos y en cuanto las fábricas en China terminen la producción masiva de las antenas cósmicas, se iniciará la transferencia total de energía por plasma a escala global, estimando un periodo de consolidación de 2 años en la línea de tiempo. Hasta que ese momento llegue, la Fundación requiere de todo el soporte financiero y operativo de aquellos colaboradores que ayudan en segundo plano, un esfuerzo que ya es imparable y del cual depende que la humanidad no caiga en un vacío tecnológico del que tardaría miles de años en recuperarse. Para lograr este objetivo, el señor Kese y los equipos de investigación en China, Austria y Estados Unidos trabajan sin descanso entre 20 y 22 horas diarias, cubriendo turnos continuos las 24 horas del día. Tras la intervención de Dean, el anfitrión Reckerman retoma la conducción del taller y da paso a las preguntas enviadas por escrito. La primera de ellas corresponde a una consulta combinada sobre la estructura ocular. Kirsten pregunta acerca de supuestos seres verticales en el universo que poseen ojos blancos y pupilas rectangulares similares a las de las cabras, y qué implicación tiene esto en su emotividad. El señor que se responde con ironía que la asistente parece ver demasiadas películas de ciencia ficción, a lo que Rek aclara que la forma rectangular de las pupilas en las cabras es un hecho biológico real. El señor que se zanja el tema indicando de manera ingeniosa que, una vez que aprendan el lenguaje de las cabras, vayan y les pregunten directamente qué es lo que ellas ven a través de esa estructura. La segunda pregunta sobre los ojos proviene de Antonella, quien hace referencia a las enseñanzas de la semana anterior donde se explicó que la visión está vinculada al acto de dar y recibir a través de la pupila negra del ojo.
Ella consulta si una condición de miopía monocular, donde el ojo derecho es miope y el izquierdo es completamente normal, tiene alguna relación con el alma o con un desequilibrio en el flujo del dar y recibir. El señor que se es categórico en su respuesta: el alma humana jamás daña nada, la miopía monocular es una condición estrictamente física. Explica que para comprender estas afecciones es necesario analizar la fisicalidad, la emoción contenida dentro de ella y cómo esta última se conecta con la emoción del alma. Recuerda que recientemente le explicaba a un profesional médico el concepto de la relación psicosomática del alma, SSO, describiéndola visualmente como tres serpientes que se siguen la una a la otra en un ciclo continuo: el alma del hombre, la psicología humana y la simetría de la fisicalidad. Estos tres elementos deben operar en perfecto equilibrio armónico. Si la simetría física se desalinea con el trabajo psicológico, el cual es controlado por el espíritu y el alma de la fisicalidad, o si se interconectan de forma incorrecta, surgen patologías graves como el cáncer. Si el alma de un individuo no está feliz, el cuerpo físico manifestará la enfermedad. Del mismo modo, si se mantiene el cuerpo y el alma humana en aparente felicidad pero el alma propia de la fisicalidad está insatisfecha, también se detonará un proceso oncológico. Incluso si los tres elementos logran una armonía aparente pero desequilibrada, se puede producir lo que define como un cáncer evolutivo. La clave del conocimiento no radica en intentar romper o dañar este proceso biológico y espiritual, sino en aprender a manipularlo correctamente para obtener lo mejor de la existencia en las tres dimensiones. Posteriormente, Greg lee la consulta de un asistente anónimo que desea saber cómo calcular de manera aproximada la fuerza de masa total cuando se mezclan diferentes plasmas líquidos, asumiendo que dicha mezcla genera una masa plasmática de mayor tamaño. El señor que se explica que existen diversos métodos para aproximarse a ese cálculo y que actualmente se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías digitales que permitan observar, detectar y analizar tridimensionalmente el comportamiento de los campos. Recuerda a la audiencia que la Fundación ha mostrado públicamente estos sistemas de medición en múltiples ocasiones durante las presentaciones de tecnologías de reactores en años anteriores. Sin embargo, al no estar los buscadores de conocimiento formalmente capacitados en el campo de la física del plasma avanzada, no son capaces de percibir ni interpretar correctamente los datos visibles en pantalla. Aprovechando este punto técnico, el señor que se invita a todos los asistentes a registrarse formalmente para la próxima conferencia y exposición mundial que se celebrará en Suiza, calificándola como un evento increíblemente emocionante para el desarrollo de la ciencia. Dirigiéndose al equipo de buscadores de Francia que expresaron dificultades económicas para cubrir el coste de la entrada de 4.000 euros, les anima a hacer el esfuerzo de asistir para absorber el conocimiento y poder enseñarlo posteriormente a otros en sus respectivos lugares de origen. Aclara firmemente que los talleres y demostraciones de esa exposición no serán transmitidos en video ni se grabarán para su posterior publicación en abierto. Las únicas grabaciones autorizadas se entregarán de forma exclusiva a los representantes de las industrias y a los delegados gubernamentales, debido a que se expondrán tecnologías disruptivas y acuerdos estratégicos que los gobiernos nacionales deben resolver y coordinar de fondo en el ámbito diplomático. Finalmente, Greg introduce la pregunta de Brice Jaco en relación con una investigación mencionada meses atrás sobre la contaminación por agentes de guerra química en el mar Báltico, la cual se estaba llevando a cabo en las inmediaciones de un gran lago en una antigua república de la Unión Soviética. Al respecto, el señor que se confirma una importante novedad: la Fundación acaba de incorporar al proyecto a una especialista de Polonia que asumirá la dirección total de la investigación. Se trata de una experta con más de 20 años de experiencia específica en el estudio de la contaminación ambiental bajo los protocolos de la Fundación. Para reforzar esta división, se está reclutando activamente a un especialista en contaminación del agua procedente de una reconocida universidad para que colabore directamente con ella, así como a un experto con amplia trayectoria en el análisis de las aguas de Norteamérica que ya había participado previamente en las enseñanzas de la Sociedad de la Fundación en el sur de Italia. Todos estos especialistas y científicos están siendo contratados e integrados formalmente a la división de la Fundación de Aplicaciones de Cooperación de China, operando directamente dentro del Centro de Investigación Aeroespacial. Tan solo en las últimas 2 semanas se han incorporado entre 4 y 6 nuevos médicos, doctores y científicos especializados, otorgándoles la autonomía necesaria para constituir sus propios equipos de investigación avanzada. Esta incorporación masiva de expertos se está gestionando con mucha prudencia debido a las limitaciones logísticas para absorber el volumen de profesionales que desean sumarse al proyecto en China.
El siguiente hito estratégico es la culminación de las dos principales fábricas de la Fundación, cuyas obras de infraestructura civil se proyecta que finalicen entre los meses de septiembre y octubre. La gestión interna de la Fundación ha madurado hacia un modelo corporativo descentralizado, dejando atrás la etapa donde las decisiones y el control financiero dependían de la votación o el veto de un solo hombre. El señor que se recuerda con total franqueza las duras lecciones del pasado en los proyectos de Ghana y en ciertas divisiones de Estados Unidos, donde la confianza ciega depositada en individuos específicos derivó en la pérdida inexplicable de $5 millones. Para evitar que esta situación se repita en la nueva etapa de China, se ha establecido una junta directiva rigurosa y un comité de monitoreo financiero completamente independiente que audita y cuenta cada centavo invertido. Este mismo nivel de control estricto es el que opera actualmente en las sedes de Austria y en la Corporación de Estados Unidos. Se da así una dinámica operativa sumamente interesante en el panorama internacional. La Fundación fabrica sus sistemas de alta tecnología en China, desarrolla los conceptos científicos en Austria y realiza la comercialización y distribución a nivel global a través de la estructura legal en los Estados Unidos, habiendo seleccionado estratégicamente la moneda euro como el eje de equilibrio financiero para proteger sus activos. En cuanto a los preparativos logísticos para la exposición en Suiza, ante la duda de Estefania sobre el protocolo adecuado para invitar a embajadores, políticos y dignatarios internacionales, el señor que se aclara que toda la gestión diplomática oficial está siendo coordinada e implementada directamente por la rama suiza de la fundación que se está terminando de constituir en estos momentos. Detalla que las cartas oficiales de invitación formal ya han sido extendidas a los embajadores de Irán y de China, así como a otras altas autoridades. El señor que se enfatiza que no tiene sentido que un buscador de conocimiento a título individual intente invitar a un embajador, ya que estos procesos deben canalizarse formalmente a través del equipo legal y corporativo del país anfitrión. Como es habitual en la fundación, toda la base financiera y de patentes se estabiliza con 3 meses de antelación al evento, dejando las últimas 2 semanas para la resolución del inevitable caos organizativo de una cumbre de esta magnitud. El evento en Suiza representará una entrega colectiva de tecnología de plasma e industria sin precedentes, respaldada de forma unificada por los equipos de China y Austria. Al concluir su intervención, el señor que se expresa su deseo de dar por terminada la sesión para poder descansar, habiendo completado su extenuante jornada de trabajo diario. Agradece profundamente el apoyo continuo de los buscadores de conocimiento y extiende un llamado final. La Fundación ya no requiere de entusiastas o aficionados de la ciencia como en los últimos 20 años, sino que necesita estrictamente a profesionales y expertos con experiencia demostrada en sus respectivos campos técnicos. Los interesados deben enviar sus currículums y propuestas formales a la sede de la Fundación para ser evaluados rigurosamente por el equipo directivo. Rickman despide el taller número 649 agradeciendo al señor Kese por sus incansables esfuerzos semanales en la difusión de estos conceptos revolucionarios para el planeta. Finalmente, recuerda a toda la audiencia internacional que la próxima presentación pública del Consejo Universal, bajo el lema cardinal de un planeta, una nación, una raza por la justicia y la paz mundial, se llevará a cabo el próximo martes, 7 de julio a partir de las 16 horas del horario de verano de Europa Central.